Muchas gracias. Bueno, ya me presentaron, así que vamos a olvidarnos de esa parte. Gracias a la organización por haberme invitado. Obviamente no tengo conflicto de interés. Es difícil tener conflictos de interés en el chavismo. Si alguien quiere darme alguno, ningún problema. Ahora, ¿por qué, primero que nada, un nistagmo puede inducir un tortícolis? Eso es lo primero que tenemos que pensar. En oftalmología existen varios tortícolis que se producen por causas oculares, digamos, y estamos acostumbrados a ver diferentes causas de tortícolis. Y en general, un tortícolis se va a producir cuando en alguna posición de la mirada, la que sea, el paciente gana algo, lo que sea, ¿ya? En general, ver mejor, evitar diplopia, etc. En el caso específico de los nistagmos, existen algunas posiciones de la mirada en donde el nistagmo disminuye en intensidad. Cuando hablamos de intensidad, digamos, es el producto entre la frecuencia y la amplitud. Y cualquiera de los dos que disminuya, o ambos, va a hacer que el paciente se sienta mejor y vea mejor. Esa posición de la mirada donde el nistagmo es de menor intensidad es lo que llamamos la posición de bloqueo, ¿ya? Ahora, las posiciones de bloqueo no tienen una causa conocida, ¿ya? No sabemos muy bien por qué ocurren. Y si bien podemos definirlas como, desde el punto de vista, digamos, topográfico, es decir, dextroversión, supraversión a 20 grados, lo que sea, es preferible entenderla de otra manera, ¿ya? Es preferible entenderla como un paquete inervacional inhibicional, es decir, una suma determinada de estímulos excitatorios para algunos músculos extraoculares e inhibitorios para otros, donde esa suma precisa determina la inhibición del nistagmo, ¿ya? Esto nos va a permitir también entender por qué realizamos la cirugía y en qué se basa, ¿ya? Ahora, cuando queremos operar un tortícolis por nistagmo, vamos a querer medir el tortícolis, ¿ya? Por lo menos de alguna manera, no tan precisa, pero por lo menos de alguna manera aproximada. Y se han desarrollado diferentes estrategias para medir un nistagmo. Se puede utilizar un goniómetro, se pueden utilizar unos aparatos que se montan en la cabeza, que es el torticolímetro. Existen aplicaciones también de celular. Yo tengo una, pero no la he podido usar todavía, siento que no me sirven mucho. Y el problema es que el tortícolis no es algo obligatorio para el paciente. O sea, el paciente puede hacerlo si quiere ver mejor, pero puede perfectamente inhibirlo. Y esto es especialmente importante en niños, donde se le ha dicho toda su vida que enderece la cabeza, ¿ya? Porque la mamá chilena es bien prusiana, le encanta que el cabro chico ande derechito, ¿ya? Entonces siente que mover la cabeza y ponerla chueca es algo, una falta. Entonces el paciente se va a inhibir de manifestar su tortícolis. Entonces, cuando uno quiere medir tortícolis, lo primero es que no hay que hablar del tortícolis, ¿ya? Por lo general yo le pido al paciente, como una prueba de visión binocular, con su mejor corrección, ¿ya? Le voy mostrando optotipos y lo convenzo que le estoy midiendo agudeza visual. Y en la medida en que voy disminuyendo el tamaño de los optotipos y le voy haciendo más difícil la pega, el paciente inconscientemente va a ir tomando la posición máxima de su tortícolis, ¿ya? Entonces, en ese momento, yo suelo fijarme hacia dónde está apuntando su cabeza, ¿ya? Y tiro una línea imaginaria entre donde apunta su cabeza y la normal, ¿ya? Tengo más o menos definido en los lugares donde yo trabajo hacia dónde apunta la cabeza, más o menos cuántos grados son, ¿ya? Lo importante aquí es que para poder operar un tortícolis no necesitamos una medición precisa de los grados, ¿ah? Son bloques de 15 grados, 30 grados, 45 o más de 45. No se requiere una medición así tan precisa y por lo tanto yo creo que esa forma es la mejor, ¿ya? Además, las otras formas hacen que el paciente sienta que lo estamos midiendo. Es como cuando uno hace una polisomnografía, ¿ah? Que duerme mejor que nunca, ¿ya? Esto es más o menos lo mismo. Si le colocamos un aparato en la cabeza, el paciente no va a tener su tortícolis espontáneo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el principio de la cirugía? Podríamos definirlo y resumirlo básicamente como trasladar la posición de bloqueo a la posición primaria. Eso es básicamente lo que hacemos en una cirugía de tortícolis por nistagmo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con cirugías convencionales de estrabismo, reforzando algunos músculos y debilitando otros con las técnicas habituales que usamos en todas las otras cirugías de estrabismo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos es mover al ojo en la dirección contraria a la posición de bloqueo. Acordémonos que hablábamos de un paquete inervacional inhibicional. Entonces, este paciente lo que estaba buscando en esa posición de mirada es una cantidad específica de estímulo inervacional de unos músculos e inhibición de los otros. Si nosotros movemos el ojo en la dirección contraria, ahora para llevar ese ojo a la PPM va a necesitar aplicar el mismo paquete inervacional que antes aplicaba en la posición de bloqueo, pero ahora para llegar a la PPM. Y por lo tanto, en PPM va a bloquear. Ese es el principio de la cirugía de tortícolis por nistagmo, ¿no? Ahora,
Por ejemplo, si un paciente bloquea en aducción, le vamos a hacer a ese ojo, a un ojo que bloquea en aducción, le vamos a hacer cirugía de endotropia. Entonces, al debilitar el recto medio y fortalecer el recto lateral, vamos a hacer que le cueste más llegar a la PPM desde afuera. Y por lo tanto, va a estimular más a ese recto medio y va a inhibir más a ese recto lateral, ¿no? Logrando entonces la posición de bloqueo en PPM. Y así sucesivamente. Si bloquea en abducción, le hacemos cirugía de exotropia. Si bloquea en infraducción, le vamos a hacer cirugía de hipotropia, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué tipos de tortícolis nos vamos a encontrar en nistagmo? Básicamente los tres tipos clásicos en los tres ejes. Clásicamente, giro, es el más común. También vamos a encontrar ocasionalmente elevación y depresión de mentón. Y mucho menos frecuentemente, inclinación de cabeza. Para el giro, tenemos que el paciente logra la posición de bloqueo en alguna lateroversión, dextro o leo, ¿ya? Y por lo tanto, hay un ojo que bloquea en aducción y el otro en abducción. Así que le vamos a hacer la cirugía clásica horizontal. Aquí existen tablas que están establecidas hace mucho tiempo, que nos muestran números de cirugía que son bastante mayores que los que habitualmente hacemos en cirugías convencionales horizontales. Da un poquito de susto al principio. Retroceder 9 milímetros, resecar 12, parece que es mucho. Y cuando uno se temoriza, en general termina arrepintiéndose porque se queda corto. O sea, hay que aplicar lo que realmente dice la tabla. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un giro importante hacia la izquierda, pero también eleva. Los tortícolis no siempre son puros, no es un puro eje. Sin embargo, se recomienda hacer la cirugía del eje principal de su tortícolis. Entonces, si ustedes se fijan en este paciente, cuando él, no sé si lo pueda echar a andar el... no se puede. Le dije que iba a hacer esto. No. Bueno, créanme que este paciente tenía un nistagmo importante. No sé si se pueda... ¿Es el puntero? Sí. Ya, perfecto. Ahí, muchas gracias. Ya, no me crean, véanlo. Este paciente tiene entonces un nistagmo que bate bastante en PPM y también en toda la leo, pero cuando va a la dextro, y especialmente a la dextro infra, se produce una disminución significativa. Ahí se ve. Y por eso ese paciente quiere mirar con los ojos en dextro infra. Ahora, este paciente se operó, se hizo una cirugía horizontal, al día siguiente estaba así, sin tortícolis de giro, todavía elevaba un poco, pero no era por el nistagmo, sino por el peso de los párpados de una cirugía grande. A los pocos días después ya tampoco tenía elevación de mentón. Ahora, cuando hay tortícolis verticales con elevación y depresión, que es bastante menos frecuente, aquí la diferencia es que ambos ojos floquean en la misma posición de mirada, o ambos en infra o ambos en supra. Y por lo tanto le hacemos la misma cirugía a los dos. Este paciente, por ejemplo, tenía una gran elevación de mentón y un poquito de giro. Entonces le hicimos una cirugía vertical de debilitamiento de los depresores, de los rectos inferiores, y fortalecimiento de los rectos superiores. Y al día siguiente el paciente estaba así, bastante agradecido, y varios años después todavía se mantiene en esa posición. Y por último, la que es mucho menos frecuente, que es de bloqueo al inclinar. A mí me ha tocado hasta el momento operar solamente 4 pacientes de esta condición, son relativamente pocos, y aquí lo que busca el paciente es que un ojo intorsione y el otro extorsione. Esa es la posición de bloqueo para este paciente. Ahora, si un ojo está bloqueando al intorsionar, le vamos a hacer cirugía extorsora. Y si el ojo está bloqueando al extorsionar, le hacemos cirugía intorsora. Hay diferentes propuestas para hacer esto. Antes se hacía bastante el desplazamiento horizontal de rectos verticales, pero también se puede trabajar sobre los oblicuos, porque recordemos que los músculos oblicuos son muy buenos torsores. Entonces se puede hacer el debilitamiento de un oblicuo superior, de tal manera de extorsionar ese ojo, y se puede hacer el debilitamiento del oblicuo inferior contralateral para intorsionar ese ojo. Ahora, acordémonos que el oblicuo inferior también tiene un buen efecto vertical también, no solamente horizontal. Aquí tenemos a la paciente que bloqueaba con inclinación a derecha, y cuando ella estaba con la cabeza derecha no solamente tenía un nistagmo mayor, sino que además elevaba el ojo izquierdo. Entonces a este paciente no solamente había que hacerle una cirugía torsional, sino que teníamos que bajarle el ojo izquierdo. Entonces le hicimos una atenectomía parcial anterior del oblicuo superior derecho y un retroceso del oblicuo inferior izquierdo. Entonces esta paciente, posteriormente, aquí vamos a comparar la cabeza derecha en el preoperatorio y en el posoperatorio. Y se ve que no solamente bate menos, sino que además el ojo izquierdo ya no se sube. Entonces la paciente está bien contenta. Esta yo la operé como en el 2016 y la vi este año y todavía mantenía esa posición estable. Un retroceso del oblicuo inferior izquierdo.
un 12 de AP y en el ojo derecho le hice una atenectomía parcial anterior del oblicuo superior. ¿No? Ahora, también podemos actuar solamente sobre los oblicuos superiores. La gracia del oblicuo superior es que está compartimentalizado y, por lo tanto, tenemos un tercio anterior del tendón que actúa sobre la torsión y los 2 tercios posteriores que son los que tienen efecto vertical y horizontal. Y, por lo tanto, podemos trabajar solamente sobre los oblicuos superiores si queremos, haciéndole una atenectomía parcial anterior, es decir, sacándole el pedazo del tendón anterior, ¿ya? De tal manera que el ojo se va a la extorsión. Y podemos hacer un reforzamiento de este tendón, adelantándolo hasta el recto lateral, que es la cirugía de Harada Ito. Esta paciente, por ejemplo, que fue la primera que me tocó ver, es una paciente que años atrás se le había hecho una cirugía de desplazamiento horizontal de los rectos verticales, que habían dado bastante bien durante varios años, pero que posteriormente recidivó. Entonces, a esta paciente la primera pregunta es que se está bloqueando en la cabeza inclinada a la derecha, es porque el ojo derecho quiere que intorsione. Eso es lo que busca la paciente. Y quiere que el ojo izquierdo extorsione. Entonces, para extorsionar el ojo derecho, le vamos a hacer la cirugía de atenectomía parcial anterior del oblicuo superior derecho. Y para que intorsione el ojo izquierdo, le vamos a fortalecer el tendón, el tercio anterior, a través del Harada Ito. ¿No? Esta paciente a los días siguientes estaba muy bien y donde supe por lo menos la última vez, que fue hace un par de años atrás, todavía se mantenía bastante bien. ¿No? Ahora, como conclusiones, la cirugía del tortícolis por nistagmo genera un gran impacto en la calidad de vida. Por un lado, los tortícolis inducidos por nistagmo a veces son tortícolis bastante pronunciados. Son pacientes que andan con la cabeza muy girada, digamos, o elevada. Entonces, ese paciente gana mucho en calidad de vida, no solamente para proteger su cuello, sino que también para sus actividades de la vida diaria. Pero algo que es más llamativo es que la mejoría subjetiva del paciente en su calidad de visión es mucho mayor que la que se puede medir, por ejemplo, en el Snellen. A veces estos pacientes ganan bastantes líneas del Snellen, pero a veces ganan muy pocas, y aún así el paciente está muy contento. Y la razón es porque este paciente no solamente mejoró en agudeza visual, sino que también disminuyó el tiempo de adquisición, es decir, la velocidad de reconocimiento. Para quienes no tenemos nistagmo, nos puede parecer obvio que cuando queremos mirar algo y lo vemos, inmediatamente lo reconocemos. Y la única dificultad puede estar dada por el tamaño, o por el contraste, o el color. En el caso del paciente con nistagmo, esto también tiene una latencia entre que el paciente quiere mirar y reconoce, independiente del tamaño de lo que esté mirando. Entonces el paciente, por ejemplo, si quiere ver una película y los subtítulos andan rápido, le va a costar leerla, independiente de que los subtítulos sean grandes. O si quiere cruzar la calle y los autos se están moviendo, aunque sea un camión, se va a demorar en ver. Y por lo tanto, estos pacientes quedan muy contentos después de la cirugía, aun cuando uno, al medir en el Snellen, diga, la ganancia fue modesta. Y por último, la posición de bloqueo es una posición que al principio en la vida del paciente suele ser variable. Los pacientes chiquititos que nos consultan con tortícolis, no es raro que en el siguiente control tengan otro tortícolis y otra posición de bloqueo. En general, durante la primera infancia, esto puede ocurrir. Yo diría que a partir de la segunda infancia, 6 años para adelante, uno ya puede ver que el paciente tiene una posición de bloqueo estable. Y es a ese paciente al que le podemos ofrecer la cirugía. Eso. 13 minutos, doctor.